podemos también, hermanos, con la libertad que hay en nuestro país, tener la oportunidad de buscarle al Señor con toda solicitud, con todo el deseo. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Lo he dicho en muchos mensajes. Eso depende de nosotros, no depende de Él. Por eso Él nos desafía siempre. Dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Así es que la más cordial bienvenida para todos. Felicitarles si hay amigos o hermanos que nos visitan. Decirles bienvenidos a la casa del Señor. Los hermanos que se quedaron en la transmisión, ojalá les saquen el mejor provecho. Ageo capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 al 7. Después vamos a estar leyendo del 8 en adelante si el tiempo nos lo permite. Ageo capítulo 1 del verso 3 al 7. Ahí me dicen un amén cuando lo encuentren, porque como es chiquito la gente se lo pasa. Lo mejor es que vaya de una vez al índice y le está costando hallarlo. Libro de Ageo es uno de los profetas menores. Es un profeta del posexilio. Ageo capítulo 1 del verso 3 hasta el 7. Yo leo para ustedes, por eso le dije, mejor vaya al índice para que no le esté costando mucho. No lo busquen en el Nuevo Testamento, por lo más nuevo, es el Antiguo Testamento. Leo para ustedes. Ahí está en la pantalla, apóyese. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Que Dios nos bendiga abundantemente en su palabra. Quiero poner como en contexto, hermanos, la situación que se está dando aquí en días del profeta Ageo, que desempeña su ministerio en días de Esdras y Nehemías. Fueron las personas que dirigieron los primeros retornos que hubieron de la cautividad. ¿Saben de lo que estoy hablando? Necesito su atención ahorita para que nos ubiquemos cuál es el momento y tratemos quizás de justificar lo que está pasando, aunque no va a tener delante de Dios una justificación. Les recuerdo que Judá fue llevado cautivo por los babilonios, Nabucodonosor específicamente, y luego, hermanos, de ese tiempo que lo llevaron, estuvieron en una cautividad de aproximadamente de 70 años. De 70 años, cuando el general de Nabucodonosor logra por fin entrar en Jerusalén después de un asedio de más de un año, hermanos, destruyó las principales casas, destruyó el palacio, lo puso a fuego, destruyó el templo y luego después se ocuparon en derribar las murallas. Fue una manera de mostrar el poder que tenían. Entonces, cuando cae Jerusalén, prácticamente todo o casi todo queda destruido, hermanos, y ya antes se había llevado Nabucodonosor, hace unos quizás 15, 16, 18 años antes, se ha llevado gente cautiva a Babilonia. Es de lo que leemos de Daniel, de Sadrach, de Mesac y Abednego. Eso sucedió antes de la caída de Jerusalén. Fue una rebelión la que llevó a que volviera a Jerusalén y la conquistara, la destruyera. Entonces, pasan 70 años, los que quedan en la tierra es la gente más pobre, bajo gobernantes que estaban fiscalizados, lógicamente, por Babilonia. Es entonces cuando llega el momento en que se cumpla la profecía, que después de 70 años ellos retornarían. Y Dios se acordó de ellos, y cuando cae el imperio babilónico, hermanos, que es conquistado por los medo-persas, por Ciro, entonces Ciro se sorprende cuando Daniel le hace saber que eso que él hizo de llegar ahí y conquistar ya estaba profetizado. Y él le dijo, ¿dónde? Y le leyeron que eso estaba profetizado más de 70 años atrás. Eso lo impresionó, le dio una impresión tremenda sobre el Dios de Daniel, y entonces él permitió que los judíos, ahora sí podemos usar el término judíos porque estamos hablando de Judá, retornaran a su tierra. Cuando retornan a su tierra, eso fue aproximadamente entre el 538, 539. Algunos hablan del 539 antes de Cristo. En el 539 antes de Cristo retornaron el primer grupo de judíos. No estamos hablando de gente pobre. Era gente que había prosperado. Te recuerdas en qué posición estaba Sadrach, Mesach y Abednego, y de esa misma manera, pues ellos iban a beneficiar a los judíos en los diferentes negocios para que tuvieran oportunidades.
No era gente pobre la que está regresando. Sin embargo, están regresando, hermanos, a una nación destruida. Le describí el muro, el templo, toda la ciudad, hermanos, casi había sido pasada por fuego. En ese contexto llegan, hermanos, en el 539. Y solo pasado un año, tome nota de esto, solo pasado un año comenzaron la construcción del templo. Su corazón los movió, Dios los movió sus corazones a comenzar la construcción del templo. Pero ¿qué pasa cuando comienzan a construir el templo? La gente de alrededor, hermanos, que estaba bien influenciada por los babilónicos, quisieron intervenir y dijeron, estos judíos se van a levantar en un día, van a levantarse de las ruinas de donde están. No, los que edifican es tan endeble que si una zorra pasara corriendo por ahí lo va a derribar. Menospreciaron el trabajo que ellos estaban haciendo y hubo una oposición tal que se mandaron cartas al imperio. Se mandaron cartas al imperio hablando de una especie de traición. Y entonces vino una prohibición mientras se investigaba la situación. Vino una prohibición, hermanos, y se detuvo la obra allá por el 536. Se detuvo la obra apenas, hermanos, 2 años de haberla comenzado. Entonces, y comenzó a pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero seguían viniendo judíos. La ciudad, las casas se comenzaban a levantar. Las casas importantes comenzaban a sobresalir. Se comenzaba a ver la prosperidad, porque eso es lo primero que leemos. Se comenzaba a ver la prosperidad de los que habían retornado después de 70 años de cautividad. Pero el templo seguía en ruinas. ¿Qué representa el templo? Representa el lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Representa el lugar donde está Dios y tiene que ser, como ya en el Nuevo Testamento se enseña y en el Antiguo también, si se decía, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y lo retoma de diferente manera Jesús cuando dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Entonces, a raíz de esta prohibición, hay donde parece que hay una justificación, a raíz de esta prohibición, los judíos abandonaron la idea de hacer el templo, pero no abandonaron la idea de mejorar sus casas. Grandes casas que estaban artesonadas, hermanos, con pisos de primer nivel. Ahora bien, pero Dios no estaba conforme con eso. Dios no estaba conforme con eso y ahí es que levanta al profeta Ageo. Ahí es que levanta al profeta Ageo y ahí es que se da la profecía que ahorita tenemos. Dando un salto en el contexto que tenemos, hermanos, Dios los movió a comenzar la obra a través del profeta Ageo, retomaron el trabajo y en 16 años más, oiga bien, 16 años estuvo parada la obra y solo en 5 años, hermanos, después, entre el 520 y el 515, en 5 años, el templo que estaba en ruinas, después que se desmotivó la gente, fue reconstruido. El templo fue reconstruido, el lugar más sagrado para los judíos, hermanos, el lugar donde iba a estar la presencia de Dios. Ese día que inauguraron hubo toda una fiesta, la gente lloraba, los ancianos lloraban, los jóvenes gritaban y no se distinguía, dice la escritura, el grito de alegría de los que lloraban. Fue una celebración grandísima donde se reconoció y dijeron porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, hermanos, una obra que estuvo abandonada por 16 años se hace en 5 años después de la motivación. Pero lo que nos interesa es esos 16 años, ¿qué representan? ¿Qué representan esos 16 años de un templo abandonado? Que para los judíos en ese momento no era prioridad el templo. Y hermanos, los judíos, a diferencia de la iglesia, se encuentran con Dios solo a través del templo en gran medida, a través de los sacrificios. Por eso es que la mujer del pozo de Jacob dice, bueno, los judíos dicen que quiere Jerusalén. Está haciendo una alusión al templo. Porque todo sacrificio tenía que ser llevado al templo y habían ya sacrificios estipulados, que por lo menos uno por el año tenía que hacer la gente por su expiación. Entonces, en ese sentido, lo que podemos tomar es que durante todo ese tiempo, Dios no ocupó el primer lugar, no era prioridad para los judíos. Ahora, ¿Dios está conforme con eso? No es el mismo principio de mayordomía el que estamos hablando de que se está desconociendo, hermanos, la soberanía de Dios. Se está perdiendo, por cierto, el título de la reflexión de hoy es el saco roto parte 1. Parte 1, estamos hablando siempre de mayordomía cristiana. Entonces, bajo ese contexto surge la profecía. Volvamos al pasaje si lo tiene, porque nos va a ser muy útil. Verso 3 del capítulo 1 de Ageo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, verso 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, refiriéndose al templo,
está desierta. ¿Sabe qué es lo que vemos ahí primero? Un panorama de prosperidad. Es un panorama, hermanos, es una aparente realidad, pero que bajo el contexto de la profecía no es una realidad. Y yo se las pregunto porque hay que contextualizarlas con nosotros. ¿Usted está bien económicamente? Nadie. Levanten la mano los que tienen casa propia. Levanten la mano los que tienen carro. Levanten la mano los que tienen moto. Bicicleta. Levanten la mano los que tienen mate, un chucho en la casa. Uno cuenta un chucho en la casa. Hermano, es que tener un perro, no lo digo en broma, es tener un gasto extra. Cuando uno está corto, no puede darse el lujo de tener un perro en la casa. Porque no solamente lo que come, sino que de vez en cuando hay que vacunarlo, de vez en cuando hay que llevarlo al veterinario. Si no va a gastar como tener un hijo, pero va a gastar. Y cuando alguien tiene una economía apretada, no puede darse el lujo de tener mascotas. O sea, estoy hablando en serio. No sigo por no gastar tiempo, pero me podría ir por, levanten la mano los que alquilan casas de $300. Y ya algunos levantarían la mano. Los que alquilan casas de $200, de $150, entonces nos encontraríamos que no estamos hablando de una economía arruinada. Y es lo que está en Israel. Israel se ve próspero. Entonces la iglesia de pronto se ve próspera. Y Israel se estaba viendo así, pero Dios lo invita, y si ustedes se fijan en el pasaje, dos veces hace la invitación a la reflexión, a pensar lo que está pasando y a contextualizarlo con la realidad de una relación con Dios y de las promesas de Dios. Y la aparente realidad es que las cosas están bien. Ellos tienen casas artesonadas, todo está bien para ellos. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. A pesar de esa realidad, les dice, mediten bien, no solo mediten bien sobre vuestros caminos. Verso 5. ¿Que no están las cosas bien? Aparentemente para los judíos las cosas están bien, pero desde la óptica de Dios no están bien. Y eso, hermano, nos lleva a una verdadera realidad, según el verso 5 y el verso 6. La primera vez en el cierre del 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Los invita a que revisen la realidad, la cotidianidad. Y les dice aquí, sembráis mucho y recogéis poco. Oiga qué interesante. Coméis y no os saciáis. Siempre tenían hambre. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, no le alcanza. El jornal equivale al sueldo mínimo hoy. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Después a lo mejor retomemos del verso 8 en adelante en la Biblia. Vuelve a decirles, miren, la realidad que ustedes ven es que están viviendo bien, pero mediten en sus caminos y van a encontrar que hay demasiadas fallas a las que de alguna manera se han acostumbrado, pero que esa no puede ser la realidad del pueblo de Dios. Y permítanme hacer una pausa, pero vincular esto. Hemos estado hablando del principio de mayordomía basado, hermanos, en la economía, en el dinero, en los diezmos. Pero de pronto la gente se puede embobar y creer que porque paga sus diezmos, todo está bien. No, ahí entra en juego lo que Jesús dijo en el capítulo 23. Dijo, ustedes dicen, son tan escrupulosos que diezman el comino, que diezman la menta, pero se han olvidado de la justicia y la misericordia. Esto nos lleva a entender, hermanos, que la vida cristiana no es, bueno, ya le cumplí a Dios porque pagué mi principio de mayordomía. Respeto a su soberanía, que es dueño de todas las cosas, pero no es solo eso. Dije que es una mayordomía de la vida, es una mayordomía de todo lo que nos rodea. En ese sentido, entonces, Israel parece estar bien, pero no lo está. Lo primero que quiero llamar la atención, vea el pasaje, por eso no quise leer mucho. Vea ese pasaje desde el 3 hasta el 7 que hemos leído. Véalo en un panorama general. Si usted presta atención, dice que Dios les habló a través del profeta Ageo. Pero el profeta Ageo lo que está diciendo es, miren esa realidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios ya había estado hablando. ¿Está conmigo todavía? ¿Cómo les había estado hablando? ¿Cómo les había estado hablando? O sea, que esto que el profeta está haciendo es una segunda vez que Dios está hablando. Porque el mensaje del profeta es llamar la atención
sobre una realidad en la que Dios ha estado trabajando. Si usted lee del verso 8 en adelante, dice que Él es el que llamó esas calamidades, Él permitió esas calamidades. Bueno, y ni calamidades, sino permitió que las bendiciones no se cumplieran al más alto nivel, o a su nivel, digámoslo, para no hablar del más alto nivel. ¿Me doy a entender? El profeta Geo dice, miren, esto es lo real, ¿ve? Siembran mucho y recogen poco. Entonces, en eso, en esas situaciones que tenían que ver con lo que sembraban, con lo que comían, con lo que se vestían, con lo que bebían, con el jornal que recibían, es que Dios les estaba hablando, pero ellos no entendieron, como dice el libro de Job 33:14, creo que es. Sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces, Dios les había estado hablando. Entonces, el mensaje del profeta más bien es decirle, mira, ve, ahí te están hablando. Es como cuando usted va caminando y alguien le habla y una persona, disculpe señora, allá le están hablándome. O sea, ya le habían hablado. El profeta lo que está haciendo es llamar la atención sobre lo que Dios había hecho. Y en esa realidad, hermanos, lo que está señalando el profeta es que no están las cosas bien, sino que hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque eso que se describe a partir del verso 6, podemos ver el verso 6 de nuevo, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, otra vez lo repite, meditad sobre vuestros caminos. Pues sí, pero si el profeta no dice nada, es una realidad a la que el pueblo estaba acostumbrado. Y yo quiero decirles que esa es la realidad de la iglesia de hoy. Estamos acostumbrados a vivir con lo que tenemos porque decimos, no, es que así es la vida. Y no marcamos una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. No, hermanos, el llamado de atención es en ese sentido que Dios le está haciendo a Israel. Lo que pasa, les está pasando a ustedes, es normal para los que no son mi pueblo. Pero para ustedes que son mi pueblo, no es normal. Pero nos hemos acostumbrado a eso. ¿Por qué no es normal para el pueblo de Dios? Vayámonos al capítulo 28 de Deuteronomio. Todo lo vamos a mencionar por razones de tiempo, pero les suplico que por lo menos los versículos que nos interesan en este momento serían todos los que tienen que ver con las promesas de bendición por la obediencia. Capítulo 28 de Deuteronomio, desde el primer versículo. No sé si me pueden ayudar con esa cita porque no la teníamos planificada. Oiga, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios oiga, esto es para su pueblo, esto no es para los pueblos gentiles, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Se recuerda cómo terminaba la lectura de Malaquías 3, en los últimos versículos? Te van a envidiar los demás pueblos. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Esto es para pueblo de Dios. Y te alcanzarán, vendrán sobre ti, te alcanzarán. No es de que por allá es que llueve, donde a mí no llueve. A fulano le llegó, pero a mí no me llegó. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Seguimos. Bendito serás tú en El Salvador y en Estados Unidos. Usted no trabaja en el campo. Lo que está diciendo es que uno tiene la bendición de Dios en cualquier lugar. Si no, pregúntele a José. José tiene la bendición en casa de su padre. Dice una túnica que despertó la envidia de sus hermanos. José tiene la bendición cuando lo venden en casa de Potifar como esclavo. Lo meten a la cárcel. José tiene la bendición en la cárcel. ¿Dónde no fue bendecido? Entonces va a ser bendito en el campo. ¿Para quién es esto? Para el pueblo de Dios. Son bendiciones para el pueblo de Dios que están vinculadas a la obediencia. ¿Pero a la obediencia de qué? De hermanos, de ese principio de mayordomía que aplica a todas las áreas de la vida, que ya las voy a mencionar nuevamente y vamos a enfatizar cada una de ellas. Seguimos. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Oiga, bendito el fruto de tu vientre. No le van a decir, mire, fíjese que usted solo acostada pase porque se le quiere venir el niño. Hasta de eso está teniendo Dios cuidado aquí. Y está comprometiéndose. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Si es que no va a sacar elotes lejos, lejos. Levanten la mano los que saben que son elotes lejos, lejos. Unos poquitos. Los elotes lejos, lejos son algunos que cuando usted abre la mazorca y le quita toda la hoja, como que son dientes raros de personas. Uno por aquí, otro por allá tiene granito. Eso nadie lo compra. Imagínense una cosecha de elotes de esos.
No, Dios dice, voy a bendecir el fruto de tu tierra. Voy a bendecir el fruto de tus bestias. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando las vacas parieran y las ovejas parieran, no iban a parir ovejas secas, vacas secas, sino que, hermanos, animales robustos, porque eso iba a bendecir al pueblo. Y los rebaños de tus ovejas. Amén. ¿Tenemos el siguiente versículo? Después de mucho tiempo, no. Nos perdimos ahí. Volvimos al 1. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces, estamos diciendo que lo que Dios le está tratando de señalar al pueblo es, eso es que ustedes creen que es una vida normal, no es normal. Porque se están acostumbrando, bueno, no gano más. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un recorte. Lo que voy a hacer es que no vamos a comprar esto. Y ahí vamos regulando nuestra vida en base a una vida de que no alcanza. Pero eso no es accidental, en este caso está diciendo Dios. Él lo está haciendo para llamar la atención a su pueblo y decirles, lo que representa mi relación está olvidado. Yo no tengo el primer lugar y esta es una realidad de hoy. Oiga bien, despiértese y contésteme esto. ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos el pueblo de Dios? ¿Tenemos una relación con Dios? Ahora piénselo 2 veces para contestar esto. ¿Ocupa Dios el primer lugar en nuestra vida? Solo 3 o 4 dijeron amén. Los demás no se atreven a decir. No se atreven, ya sea por respeto, ya sea porque dicen, no, la verdad es que de pronto me voy por la tangente. De pronto, si quiero, vengo al culto, si no, no. De pronto ya conozco un poco de la Biblia, pues no la leo. De pronto, pues una miradita, un taco de ojo no es malo. De pronto, Dios no tiene el primer lugar. Pero no hemos dejado de ser cristianos. No hemos dejado de congregarnos. Pero entonces ahí es donde comienza el desequilibrio de nuestra vida, porque no hay, hermanos, un cuidado de todas las áreas que componen la vida cristiana. Bueno, tratemos de avanzar rápido. En la segunda vez que Dios les habla, para otras personas ese estilo de vida sería normal, pero no para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en el pasaje que citábamos del capítulo 28 de Deuteronomios, entre unas cosas que se le dice ahí se le dice que va a ser cabeza y no cola. ¿Sabe qué es lo que significa ser cabeza y no cola? Que nunca está de último, que nunca le dan el último lugar, que nunca le dan el raspado de la olla. Mire, ya no hay, pero si le raspo, creo que le saco la porción. Vaya, pues deme, ráspela bien. Oiga, lo que nos hemos acostumbrado, eso no es normal para el pueblo de Dios. Nos han prometido que seamos cabeza y no cola. Nos han prometido que seamos benditos en el campo y en la ciudad. Nos han prometido salir vencedores en todas las circunstancias. Uno de nosotros dice que haría correr a 100, que por un camino vendrían los enemigos y por 10 caminos se irían huyendo porque Dios estaría con nosotros. Todo eso está sujeto a la obediencia, si ustedes fijan en ese pasaje. Entonces, bajo ese contexto, aunque hay cierta prosperidad, no es normal. No es normal. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos, oiga bien, a comprar solo carros usados. Los que compramos carros. Bueno, a mí se me ha ido la vida y un carro voy a estrenar. Creo que con eso ya no me lo voy a alcanzar a acabar porque no me quedan muchos años. Y ya se acostumbró a comprar cosas usadas. Ya se acostumbró a comprar de segunda. Ya nos acostumbramos con la excusa de que vienen cosas de Estados Unidos buenas a comprar usado. Yo no digo que sea malo, pero ya nos acostumbramos a comprar usado muchos de nosotros. Es que a Dios no le alcanza. No, sus promesas son grandes. Lo que pasa es que el orden de la relación que debemos tener con Dios no está en el lugar que debería estar. Entonces, nos acostumbramos a aceptarlo como una realidad, pero no es normal. Dios tiene que llamar su atención porque las promesas del Señor, como dice el himno, son nuestras. Entendamos entonces que tu bendición, y ahí donde estamos un poquito extraviados, no viene del entorno, sino de Dios. 16 años en que el templo está olvidado, entonces viene Dios y está recortándoles. ¿Qué dice Jesús en el capítulo 5, 6 de Mateo? Las bienaventuranzas, 6 me parece, corríjanme. Buscad primeramente. ¿Qué significa eso? ¿Y qué dice de lo demás? ¿Qué dice de los demás? ¿Sabe cómo es eso? Es como que usted fuera a tirar un anzuelo y sacara un pez, que era pez, pero ahora es pescado. Y detrás trajera, eso es, vendrán por añadidura, ya trajera los tomates, la cebolla, la sal,
las verduras, ay, el pescado venía completo, ya solo de hacer la sopa. Usted no tiene que preocuparse por lo demás. Entonces, busquen primero el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? El lugar de Dios donde debe estar, en nuestra vida y nuestro corazón. El lugar de Dios donde debe de estar. Entonces, la bendición nuestra, hermanos, y el pueblo de Dios no viene del entorno, no viene solo de nuestra viveza, no viene solo que somos comerciantes, sino que viene de Dios. Si usted no entiende eso, usted va a estar siempre batallando. Y como dice el salmista, es por gusto, dice, hablando de gente que no le ha dado el primer lugar a Dios. Es por gusto que madrugues. Es por gusto que te vayas a acostar tarde. Es por gusto que comas pan de dolores. Porque al que Dios ama, a ese le va a dar la bendición. Usted sale a las 3 de la mañana para la tiendona. Y a las 12 de la noche todavía está amarrando bolsas para las sorpresas que está haciendo. Pero el culto no viene, de esa gente tenemos. Y como si fuera poco, come engañando. O sea, no gasta mucho. Va a comprar tomates y compra de los destripados para que los den más baratos. Llega, nos acostumbramos, mire, ¿y a cómo los aguacates? A $1. Mire, y algunos aguados que tenga por ahí no me las dos por el $1. Y somos el pueblo de Dios. Usted es que Dios, no. Es que hay principios de cómo funciona. Deuteronomio 28 está diciendo, si obedecen, si respetan la ley, estas bendiciones les van a venir y los van a seguir y los van a alcanzar en la obediencia, hermanos, de esta relación con Él. Entonces, en ese sentido, volviendo a la lectura, no es que no se recibía, porque ese es el problema del saco roto, sino que lo que se recibía en saco roto. Ustedes no van a entender, es simple, pero no van a entender algunos de eso del saco roto porque no han trabajado con maíz, con frijoles, pero se lo voy a pasar al salvadoreño criollo. Pila, pues una pila que se le fuga el agua. ¿Cuántos han tenido una pila que se le fuga el agua? Solo 2 hemos tenido pilas a las que le fuga el agua, o no te has dado cuenta que te está fugando. Donde el agua no cae todos los días, cada 2 o 3 días, la gente tiene unas grandes pilas. Donde el agua es abundante, no necesitas una gran pila. Usted hace una gran pila porque la llena. Es lo que estaba pasando a los judíos, perdón. Usted llena la pila y la llena bien, porque ya está acostumbrado que mañana la pila está a 1/3 más abajo o a la mitad. ¿Y por qué llena esta gran pila cada 2 días? Lo que pasa es que no sé por dónde, pero se le sale el agua. Y mire, la gente se acostumbra así, como no mira el gran hoyo. Pero en alguna parte la pila está filtrando el agua. Y nos acostumbramos, lo que hacemos es llenarla, porque se va a vaciar sola. Esa agua no la ocupamos para lavar, no la ocupamos para cocinar, no la ocupamos para tomar. Simplemente se está perdiendo porque la pila tiene, digámoslo así, un agujero. Entonces, ese es el problema del saco roto, que no es que no recibes. ¿Por qué? Porque eres el pueblo de Dios. Dios siempre va a tener misericordia. Pero lo que recibes, según lo que dice Ageo, nunca te alcanza. Siempre vas arrasado. Y si te alcanza, hermanos, no es eso todo lo que Dios quiere darte. No es eso todas las promesas del Señor. Entonces, el problema no es que no recibes, sino que recibes, pero no abunda. Entonces, ¿qué se debe hacer? Es identificar el problema. Traiga un experto, rebúsquese y encuentre la fuga a la pila. Vea de dónde está roto el saco. Quiero que traten de imaginarse el saco. Los sacos son como así, más o menos, mira, de 200, 220 libras. Quiero que piense que está roto de alguna parte, no del fondo necesariamente. Depende, oiga, fíjese bien, de dónde está el agujero o los agujeros, porque puede tener más de uno. Entonces el saco se llena rápido hasta cierto punto. Pero cuando llega a ese agujero, usted le echa y no se llena. Como la pila que estaba describiendo. Entonces la clave es identificar de dónde está roto el saco. Y aquí viene, hermanos, lo que Jesús dice. Se han olvidado la justicia y la misericordia. Y ahorita plasmo con fuerza lo que voy a decir. La vida cristiana es un círculo perfecto. Sígame en esto. Es un círculo perfecto, pero así como se hacen aquellas gráficas de pastel, ese círculo perfecto está
dividido en 3 partes. Lógicamente ahí se subdivide, pero lo que me interesa son 3 partes generales ahorita, que componen toda la vida cristiana. Usted no puede darse el lujo de estar bien en una de esas 3 áreas y estar mal en 2. Usted no se puede dar el lujo de estar bien en 2, pero estar mal en una. Necesita ir bien en todas. Amén. Alguien que esté yendo a la universidad ahorita o que esté sacando bachillerato, ayúdeme rapidito. O bueno, los profesionales, sencillo. Hermano Arnulfo, ¿y cuántas materias lleva usted en la universidad? Pero por cada ciclo aproximadamente. Ajá, entonces llevaba 8 materias por cada ciclo. Ahora, el punto es, ¿podía darse el lujo de salir bien con 3 materias y con 5 no? ¿Qué necesitaba hacer? Emparejar las 8 materias. ¿Alguna vez sacó 10 en las 8 materias? No. Entonces, ¿qué significa? No somos perfectos en las 3 áreas, pero las 3 áreas tienen que estar al más alto nivel. El pecado está en el que sabe hacer lo bueno. O sea, lo que está a nuestro alcance, tenemos que hacerlo, tenemos que corregirlo, tenemos que estar al más alto nivel. O sea, nadie va a tener un 10, pero hermano, no se va a pasar con un 3 o con un 4, con un 5, con un 6. Creo que algunas universidades la nota más baja que aceptan es un 7. Es así la vida cristiana. Son 3 áreas. Una de ellas es la mayordomía, que es de lo que estuvimos hablando. Tiene que hablar con nuestros diezmos, la fidelidad de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de nuestras primicias, etcétera. La otra es, hermano, la santidad. Cuando la Biblia dice, seguid la paz y la santidad con todos, es de suponer que las demás áreas están cubiertas. La primera, el orden de los factores aquí no altera el producto. Se puede poner en cualquier orden. La primera, mayordomía, porque eso encontramos en el jardín del Edén. Lo segundo, santidad, porque es lo que el hombre pierde cuando peca. Y a los cristianos eso se nos demanda. Dios es santo y demanda que seamos santos. Ya voy a entrar en detalles de cada una de las cosas. Y la tercera es servicio. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que nos sentemos y veamos qué hacen los ángeles. Para que nos sentemos y veamos que Dios viene otra vez y que Jesucristo, bueno, dice que Jesucristo anda ahorita allá por Etiopía predicando, pero la otra semana tiene una gran cruzada en El Salvador. ¡No! El apóstol dice, hemos recibido de gracia y de gracia debemos de dar. Y dice, a mí se me es impuesta la necesidad, ay de mí si no predico el evangelio. Entonces su vida tiene 3 áreas específicas: mayordomía, santidad y servicio. Y usted no puede decirme que anda bien en mayordomía, que es lo que Jesús dijo, ustedes diezman el comino, ustedes diezman la menta, o sea, usted no puede pagar su tiempo. Bueno, como dijo el pastor, Señor, abrime las ventanas de los cielos. Ya vamos a ver que sí, Dios le abre las ventanas, pero él mismo le rompe el saco. Porque Dios tiene que hacer, metas esto en la cabeza lo que voy a decir ahorita, Dios tiene que hacer que toda su palabra se cumpla. ¿Está conmigo? Dios tiene que hacer que toda su palabra se cumpla. Entonces, el problema nuestro y el de Israel en ese momento, de los judíos en ese momento, es que en algunas de esas áreas estaban mal. Y eso se resume en que Dios no ocupa el primer lugar. Porque si Dios ocupa el primer lugar en mi vida, yo no tengo problemas con mi mayordomía. Si Dios ocupa el primer lugar en mi vida, yo pego carreras si me quieren amontonar por ahí en una bodega o algo, como José. Si yo, hermanos, tengo a Dios en primer lugar, me cuido en santidad. Estoy viendo una página y de pronto aparece una ventanita pornográfica, yo la cierro. Que no puedo evitar que aparezca, pero sí puedo cerrarla. ¿Sí? ¿Y qué me dicen del servicio? Toda persona que entiende su relación con Dios tiene que estar en alguna área de servicio. Y el que no es habilidoso tiene que ingeniárselas para asociar. Les voy a poner un ejemplo, a la vendimia. Levanten la mano todos los que pueden cocinar. A mí me gusta, pero poder no puedo, hermano. Levanten la mano los que pueden cocinar. Entonces ustedes podrían estar en vendimias, pero la mayoría no la levantaron. Ahora, levanten la mano, ¿cuántos podrían ayudar lavando trastes? Porque servir. Ya que podríamos más lavar trastos. Alguien, no hermano, yo lavar no puedo. Viera que el detergente hace que me salga sarpullido y no me pasa. Está bien, dices, ¿cómo pasa? Porque, miren, me voy a poner yo como ejemplo. Cuando yo iba a las campañas, mi esposa ha sido una mujer excepcional. Yo hice una caja de madera y ahí me ponía toda la ropa planchada. Pero yo no tenía problema con
eso porque me salí muy joven de mi casa y yo aprendí a planchar. ¿Sabe? No es que no aprendí a lavar, no me gusta. No me gusta porque lo que no me gusta es que después que enjabono, hermano, es como agua, y ese volado no deja de echar espuma, cólera me da. No puedo lavar. Si usted me dice planche, pero no puedo lavar. Entonces, a lo que quiero llegar es, usted no puede cocinar, pero podría ayudar a lavar trastes. Usted no puede lavar trastes, pero puede ser que sea muy amable para atender a la gente y llevar los platos a la mesa. Quizás usted no puede hacer eso, pero puede ayudar cobrando. ¿Cuántos pueden cobrar? Oiga, ya hubieron más amenes. Eso sí, vea que hay que cobrar para la iglesia. Sí, hermano, aunque esto les parezca broma, en esta iglesia lo que pasa es que yo no hago bullo con muchas cosas. Aquí hemos tenido problemas con gente que no hay que ponerle el dinero cerca. Desde líderes de reuniones familiares hasta servidores en otras áreas. No les puedes dar el dinero cerca porque, ay Dios. Hermano Miguel, y eso. Por eso les digo yo que su cartera, cuando se pone a orar con los ojos cerrados, y agarre la mía. Porque ya hemos tenido el caso de 2 o 3 personas que han sacado dinero de las carteras. Fuimos con mi esposa a visitar una vez una familia que estaba enferma. Y bueno, pues uno no lo dice por no sentir mal a la familia, pero como hemos orado por tantos enfermos, no voy a decir quién, ¿verdad? Yo no sé qué andaba haciendo mi esposa con ese montón de pisto. $175 le sacaron de su cartera. Por eso que ya no voy a orar por los enfermos, hermano, me sale caro. Bueno, volvamos al punto. Puede servir, usted no sabe igual que yo de plantas, pero podría ayudar a sacar las macetas. Podría ayudarle a entrarlas. Podría venir temprano y decir, no, yo no le entiendo a esto, pero yo miro con el hermano Arnulfo y a regar. Venir a regar las plantas. No son cosas del otro mundo. Lo que pasa, hermanos, es que se nos ha olvidado que una de las áreas de la vida cristiana es el servicio. ¿Qué me dicen del templo? La mujer que más se ocupaba de este lugar del púlpito, ¿cómo se llamaba? Viuda de Valladares. ¿Cuál era el nombre? Ayúdenme. La hermana Angelita, viuda de Valladares. Una ancianita, penita, hacía como 3 paradas para llegar al templo y vivía como a 2 cuadras. Pero este lugar nunca tuvo polvo mientras estuvo vivo. Hoy aquí han dejado un reciclaje que es a ver de quién es. Si ya no lo reviso yo, a ver si tendrá chicles. Hermanos, servicio. Lo que quiero decirles es que hay cancha. Usted era, hermano Miguel, es que usted no le presta a nadie la guitarra, solo usted predica. Pues yo soy el pastor. Tengo que intentarlo. Mire que estoy predicando martes. Si usted cree, como esta enseñanza ya la tenía un poco trabajada, pues me ha dado menos problema tener que juntarle información. Pero como no estoy acostumbrado a predicar los martes, de pronto como a las 8 de la mañana el martes, le dice, yo predico. Yo estoy directo, que predico jueves y domingo, pero ahorita estoy predicando un martes. Lo que quiero decir, hay alguna forma de servir. Hay espacios para servir. Con esto de la cuarentena, hermanos, la pandemia, algunos grupos de diáconos poca gente tiene. El grupo de las 10 de la mañana tiene poca gente. Y de pronto la gente, hermano, mire, no tengo tiempo. Si una persona no tiene tiempo para las cosas de Dios, mire, aunque llorando sangre me diga que Dios tiene el primer lugar en su vida, eso no es realidad. Pero de pronto se está quejando y por eso es que no tiene, hermanos, las bendiciones que Dios debiera darle. Y alguien dice, no, hermano Miguel, usted no entiende, a mí me está yendo bien, por eso es que no me queda tiempo. Pero ¿se acuerdan de lo que dije en la enseñanza pasada? Que usted paga los diezmos que los paga. ¿Se entendió eso? O sea, si usted no los paga en la iglesia a la que pertenece, hay un muchacho que yo lo vi crecer aquí en la iglesia y a él su padre nunca le enseñó a pagar diezmos, y como es muy amigo yo le dije un día, mira, paga tu diezmo. Sí, por la confianza que teníamos, paga tus diezmos. Y me quedó viendo algo serio. Mira, no te preocupes si te da problema pagarlos aquí, porque hay gente que dice, es que aquí no hay necesidad. Es que no se pagan los diezmos por necesidad, ya lo dijimos. Es por obediencia. Aquí no hay necesidad. Por allá lo va a dejar. Es como que una vaca va por allá, va a dejar la leche. Es como que una gallina por allá va a poner los huevos, pero aquí anda comiendo. Pero yo le dije a este muchacho, con tal de liberarlo de esa carga, le dije, mira, si te complica, es una persona que yo hasta le ayudé para hacer unas tareas de escuela, si te complica pagar tus diezmos aquí por lo que yo como o no como, por lo que me he visto o no me he visto, por los vehículos o vehículos que tengo o no tengo, pagarlos en otra parte, pero limpia tus finanzas. A ese punto llegué. A ese punto llegué. Entonces, volvamos a las 3 cosas. Santidad, vamos a dar algunos detalles. La santidad tiene que ver con tu pureza espiritual, con apartarte del pecado, con dejar la droga, con dejar el alcohol, con dejar las mentiras, con dejar la injusticia.
Con eso tiene que ver la santidad. El servicio tiene que ver con ser parte viva y activa de la obra de Dios. Y la mayordomía tiene que ver con el reconocimiento de la soberanía de Dios como creador de todas las cosas. Todo eso se resume en lo que dice Deuteronomio 28:1, la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es la manifestación evidente de una relación integral con Dios. Vuelvo y repito, usted puede estar bien en mayordomía, pero puede estar mal en santidad. Y así no van a funcionar las cosas. Siempre le va a dejar una puerta abierta al devorador. Siempre le va a dar motivo a que Dios, como tiene que cumplir todas sus promesas, ya voy a dar detalles a lo que me refiero, va a romper el saco para usted. Más detalles sobre las tres cosas. Santidad significa mantenerse lejos del pecado. Ya decíamos, lejos del alcohol, drogas, mentiras, injusticia, envidia, ambición, etc. Servicio, ¿está involucrado usted en alguna actividad de la iglesia? ¿Está llevando fruto? ¿Su fruto permanece? Evangelismo, trabajo en reuniones familiares, todo eso tiene que ver con el servicio. Mayordomía, da usted, oiga bien, limosnas, esas las vamos a mencionar más tarde. Limosnas, da usted ofrendas, paga usted sus diezmos. Porque esas son las tres expresiones que tienen que ver con mayordomía. Que al cierre de la enseñanza, ojalá que podamos terminar el jueves la otra, ahí aparece la diferencia entre limosna. Un buen cristiano da limosna. Porque la limosna se compadece de los necesitados. Primero los de la iglesia y luego los de fuera de la iglesia. Da ofrendas porque es una expresión de gratitud. Paga sus diezmos porque es un paso de obediencia. Bueno, la pregunta es, si esas son las tres áreas, ¿de dónde está roto el saco? ¿De la mayordomía? ¿Usted no paga sus diezmos? Pues entonces, ¿qué dice Malaquías? Está bajo maldición. ¿Es de la santidad? Y aquí voy a entrar en detalle. Yo pago mis diezmos, pero tengo un problema que por la forma en que criaron mis padres, que el uno, que el otro, que me maltrataban, yo no ayudo en nada a mis padres. ¿Qué dice la Escritura sobre la relación con los padres? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué más dice? Es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué más dice? Para que te vaya bien y sea de larga vida. Entonces, ¿qué quiere decir esa promesa, esa palabra de Dios? En esa palabra hay bendición. Entonces, oiga, fíjese, entonces usted el saco no está roto si paga los diezmos, de diezmo. Pero si usted no cuida de sus padres, no honra a sus padres, el saco de ahí está roto. O sea, Dios tiene, fíjese bien, si paga su diezmo, Dios tiene que cumplir las promesas vinculadas a eso y ponerle en su saco, figurativamente hablando, las bendiciones que tienen que ver con el diezmo. Pero como usted no honra a su padre y a su madre, entonces Dios tiene que romper el saquito también y decir, entonces, esta promesa no se puede cumplir en ti. ¿Se entendió eso? Pues al revés, hay una persona que es todo con sus padres, pero no cumple su mayordomía en la iglesia. El saco está roto de ahí. O sea, Dios lo va a bendecir por las promesas de los padres. Luego, igual, hermanos, el mismo principio aplica para el servicio, para la santidad. Se recuerda que Pedro escribe y le dice a los hombres que tengamos una relación con nuestras esposas sabiamente y nos advierte de que una relación en la que no vivamos con nuestras mujeres sabiamente, para que vea cómo se afectan las cosas. ¿Qué dice que pasa? Dice que para que nuestras oraciones no sean impedidas. Ahora, hermano, ¿pero qué significa que nuestras oraciones sean impedidas? Ayúdenme, no es jueves, pero parece jueves. Usted sigue siendo el pueblo de Dios. Pero si usted no cuida el principio de santidad, se rompe de ahí el saco. Si cuida el de santidad, pero el de mayordomía no, se rompe de ahí el saco. Si usted no respeta a su pareja y la trata con dignidad y con justicia y con honor, de ahí se rompe el saco. Porque yo quiero que usted, Señor, bendíceme, Señor, yo mis préstamos los quiero, Señor, esta casa que la termine de pagar, Señor, este carro que Señor, mañana bendíceme. Nada de eso oyó el Señor. Eso significa las oraciones impedidas. ¿Y qué es lo que está? Mire, la mayoría de nuestras oraciones no son para ofrecernos como servidores. La mayoría de oraciones, Señor, protégeme, Señor, guárdame. Tu palabra dice que tú me vas a guardar en la entrada y en la salida. Señor, que tu ángel me acompañe. Has de pedir, Señor, que todo lo que toque se prospere. Y aquí, permítanme decirlos, hermanos, no quiero incomodarlos, pero a veces yo no oro por ustedes.
está poniendo atención? Porque sería tiempo perdido. Si usted tiene que estar bajo la cobertura que Dios le permite bendición para que yo le diga, Señor, es tu hijo, bendícelo. Señor, es un buen servidor. Mire, cuando oro por gente enferma que está muy comprometida con el servicio, esta es una manera en la que oro. Señor, no te estoy diciendo que lo sanes para que te sirva. Estos no son de los que están inventando servir hasta que ya están boqueando. Señor, tú sabes que si le sanas, simple y sencillamente va a hacer lo que ya estaba haciendo, servirte. Amén. No ha pasado mucho tiempo. ¿Recuerda a nuestra hermana Chayito de la Cruz? Qué mujer más incansable para el servicio. Si es que patoja venía, si es que con muleta venía, si es que enferma, ya así del todo, ¿no? Cuando yo oré muchas veces por ella, Señor, ¿qué te puedo decir? No te puedo decir que te va a servir si la sana. Es simple y sencillamente que ya te está sirviendo. Tú sabes que si esta mujer se muere, queda un vacío en los servidores. Alguien tendrá que tomar su lugar, tú eres fiel, etcétera. Pero tú sabes que una mujer, y así muchos de ustedes. Entonces, cuando ustedes están alineados, es fácil apoyarlos en oración. Pero si no, la Biblia me dice, no andes poniendo manos con ligereza, que no tenés sabiduría. Cuando dice que no imponga manos con ligereza, que no sabes la realidad de esa persona. Imagínese yo pidiendo que bendiga, Señor, tu siervo, bendícelo. Penqueador de mujeres. Yo no gasto mis oraciones ahí cuando yo conozco la realidad, porque esa hora, bueno, ya les he contado esa historia, ¿verdad? De que un pastor emocionado, recién llegado allá por Occidente, un muchacho que tenía cierta discapacidad intelectual, se enamoró de una muchacha que no era cristiana, y entonces le dijo al pastor recién llegado, hermano, como no tengo papá, ¿cree que usted me va a pedir la muchacha? Y el pastor emocionado, nunca había hecho eso, era un pastor joven, y sale con él a pedir la muchacha a padres inconversos. Y cuando llega el señor, buenas tardes, don fulano, aquí venimos, pasen adelante, le dijo el pastor. Y el muchacho ya entró. ¿Y en qué puedo servirle? Mire, quiero decirle que el muchacho aquí le gusta a su hija y venimos a pedirle permiso. En lo que oyendo el señor inconverso. Y le dijo al pastor nuevo, mire, le dijo, a él le dijo, lo entiendo que haya venido, le dijo, porque él no es cabal, le dijo, pero usted le dijo. Entonces, cuando yo oro por ustedes y yo sé que están fuera de cobertura, yo oro por usted y usted se echa los tragos cuando sale con los amigos, si yo me entero de esas cosas. ¿Usted cree, hermanos, yo puedo, Señor, ayudarle? Díganme, a ese lo entiendo porque es un gran burro, pero vos no tenés sabiduría. No sé si entiende. Esto no lo dice cualquier pastor. Mire, algunos pastores son vendeoraciones. Yo no puedo funcionar así. Yo ni con mis hijas hablo para los Estados Unidos. Pero hay pastores que solo están pendientes de la gente. No vaya a comentar a alguien de Estados Unidos en Facebook que le tiran flores. Ay, Dios, yo no. Por eso algunos de ustedes dicen, hermano Miguel, qué bárbaro, cumplí años. Allá cuando me cruzo a algunos, felicitaciones, porque yo no escribo mucho. Y ahí les pongo un montón de voladitos que hay ahí de regalos y allá. Y no puedo con todos porque es que no reviso el Facebook, pero no vivo en eso. Pero hay pastores, hermano, hermana, estoy orando por usted. ¿Sabe qué es eso? ¿Quiere que se lo interprete? Están pidiendo dinero. Y a la gente le gusta eso, pero a mí no me gusta. No funciona en esa lógica. Entonces, ¿entiende que a veces no puedo orar por usted? No, si no quieren decir amén. No, es que usted ore, a usted le vale. No, yo no soy loco, hermano. Y si soy, es poquito. Entonces, ¿entiende el contexto de que no ponga las manos ligeramente? Si yo sé que usted está mal, no digo que está mal, sino que está mal. Bueno, entonces, ¿de dónde está roto el saco en su vida? ¿Está bien su mayordomía? ¿Está bien su santidad, jóvenes? ¿Está bien su santidad? Hermano Miguel, ore porque voy a solicitar tal empleo. Hermano, si ni se congrega. Es sorprendente cómo la gente hasta que se ve en angustia. Y me da un poco de cólera. Un día vino una señora en un taxi por ahí. ¿Y quién es el pastor? Y yo saliendo iba, no le dije que voy saliendo. Pero ahí está el pastor Elías. Le digo, que la atienda. Pregúntale al pastor Elías. Y nomás yo regresé. Mira, ¿qué quería? No, dice que se le ha muerto un pariente, que no tiene para sacarlo del hospital, y que le ayudamos. Y le di $15. No le hubiera dado nada. ¿Eran cristianos? No. Hermano Miguel, mire, yo entiendo que hay que ayudar a la gente y estoy de acuerdo y ya ni vamos a tener que hablar de eso, hay que revisar esas listas. Siempre estoy con eso que hay que revisar esas listas. Analicemos el caso. Lo primero es que la señora venía en un taxi y más parecían parejas que lo hubiera contratado. Viene en carro.
Lo segundo es que no eran cristianos. ¿No se le puede ayudar a alguien que no es cristiano? Sí, pero hermano, ¿cómo es que saben estos infelices que se les puede ayudar en la iglesia? Y aparecen cuando tienen un problema. Porque no vienen a congregarse. Ah, ¿no le parece que no es correcto, que no es justo? Ajá, cuando no les alcanza el pisto, cuando quieren mentir y ganarse unos 15 o 20 dólares, ahí vienen. Ay, que viera que esto, pastor, ¿crees que me dan una ayudita? Mire, si yo, por no, Señor, tenga misericordia, tenga 10 dólares, tenga 15 dólares, tenga 20 dólares. Pero a veces, hermano, usted, hermano, hace eso. No, fíjese que no le podemos ayudar. Así es que se nota como viste, se nota como habla. Había un tipo que todos los meses aparecía. No me le dije, ya no le podemos ayudar. Todos los meses venía. Ahí aparecía que lo había dejado el bus de Dan Ramón, tenía cierta discapacidad. Y fíjese que la Cruz Roja me lleva, pero no tengo para gasolina. La historia era la misma todos los meses. Lo aguanté como 2 años. Y después, no, fíjese que no le podemos ayudar. Pero otra vez, no. Ya no volvió a venir. A mí no me parece que de pronto aparece la gente como que es el cometa Halley. Y le quieren ver la cara a uno. Entonces, ¿cómo es que sabe que la iglesia tiene dinero para ayudarle? Y solo cuando necesita el dinero aparece. Aunque amamos a nuestros hijos, pero esos que aparecen ahí no son hijos míos. Ah, pero hermanos, los padres de familia aquí, si su hijo solo aparece para pedirle dinero al año, a los 6 meses, papá, fíjate que se me arruinó la moto. Listo. Papá, fíjate que le quiero celebrar el cumpleaños al niño. Listo. Papá, fíjate que me han dejado unos exámenes. Listo. Mire, yo soy capaz de decirle que ya no venga. No sé usted. O encararlo y decirle, mira, no te has fijado que solo para pedir venir. Bueno, aquí me pasó con un hermano, tengo que decirle porque esta es mi congregación, ustedes son mis ovejas, las que cuido, porque al final son del Señor. Estábamos en el ajetreo de la construcción. Había un hermano que era albañil. Él nunca venía a trabajar, nunca venía a colaborar. Pero de pronto se quedaba sin trabajo, hermano, y él sí quiere que me dé una ayudita. 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares. Me pasó 4 veces más o menos. Y después yo le dije un día, ¿no te has fijado algo? Le digo yo. Que siempre que te quedas sin trabajo, venís para que te demos una ayuda en la iglesia. Pero estés con trabajo o estés sin trabajo, no venís a pegar un ladrillo a la iglesia. No sé si estás fijado en eso. Ah, no, hermano, es que fíjese que voy a venir algún día. La gente no se fija a veces, hermano. La gente no se fija que solo es como un asadón. Entonces, no podemos, la relación con Dios no se puede manejar así. Usted no puede, Señor, esté en ayuno porque está abatido por algo. Haga ayuno como parte de su vida normal, como parte de una relación. Ahora, no me estoy levantando, hermano, ayúdenme en una campaña a las 3 de la mañana porque está abatido, está bien, pero ¿no sería mejor que tenga una relación normal con Dios, que siempre ore, que siempre se congregue, que siempre lea la Biblia, que siempre se cuide en santidad, que siempre se involucre en el servicio, que sea justo en su mayordomía? ¿No sería mejor ordenar la vida? ¿De dónde está roto el saco? ¿De la mayordomía? ¿De la santidad o del servicio? ¿Qué lugar, resumámoslo, ocupa la obra de Dios en tu vida? ¿Y en qué áreas estás involucrado? Dios vela porque se cumpla la vida cristiana, lo que decíamos. Puede ser que Dios te bendiga por los diezmos, pero el saco está roto de que no honres a tus padres. Puede ser que estás bien en honrar a tus padres y que estés bien en pagar tus diezmos, pero estás mal en santidad, estás viendo pornografía. Puede ser que no sea ese tu problema, pero estás tratando injustamente a tu esposa. Le gritas por cualquier cosa, le dices palabras fuertes, tus oraciones son impedidas. ¿Qué es lo que pedimos normalmente? Que te bendiga el Señor en la entrada y la salida. Y si esas oraciones no llegan allá porque esa relación con la esposa está mal, hay que arreglarlo. Bueno, finalizamos. Solo la identificación y reparación del saco roto cambiará nuestra realidad. Ajá, reparemos el saco, pongámosle el parche de aquí, el parche de aquí. ¿Qué va a pasar? Aunque poquito se le ponga, ¿qué va a pasar con el saco? Va a comenzar a abundar. Pero por mucha abundancia que entre, si el saco está roto, no va a alcanzar. Así que, hermanos, revise su vida y vea si está, ya dije, no, el hermano nos ayudaba con el ejemplo. No voy a creer que usted va a tener un 10. La santidad caminando, el servicio al más alto nivel, su mayordomía al más alto nivel, pero tiene que tener esos niveles aceptables. Si el hermano no se graduó con 10, pero ahí está, mire, ya hace varios años que come de su profesión, sostuvo su hogar de su profesión, ayudó a sus hijos de la profesión, no tuvo 10. Entonces, para salvarte y para que las bendiciones de Dios se cumplan en ti,
La relación en ese círculo perfecto debe estar trabajada en las tres áreas. Cuando no trabajas una, cualquiera que sea, ese círculo está abierto y puede entrar el devorador. O Dios mismo se ve obligado, como ya lo dije, a romperlo. Así es que, hermanos, repito, solo la identificación y reparación del saco roto cambiará nuestra realidad. ¿Será que lo va a reparar? Amén. Vaya, entonces repárelo y véngase el jueves. El tema del jueves, el título que corresponde para el jueves es El saco roto, parte 2. Y vamos a hablar de que aun cuando ha reparado el saco, todavía tiene un hoyo. Y eso tiene que ver con la forma en que administramos nuestras finanzas. Y ahí vamos a hablar, uno de los ejemplos grandísimos que hay en la Biblia sobre eso es Job. Pero esto es, hermanos, para el jueves, Dios mediante. Así que Dios me les bendiga, hermanos. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que vencieron. Porque esas sillas vacías no es gente que anda trabajando toda. No es gente que vino tarde. Es gente, hermanos, que simple y sencillamente son cristianos. No me diga que no son cristianos. Son cristianos. Pero Dios no ocupa el primer lugar en su vida. Excepcionando, lógicamente, a alguien que estuvo enfermo. Ya dije, aquellos que vienen tarde de su trabajo. Así que, hermanos, te desafío. No puedes estar bien en una sola área. Trabaja todas las áreas de tu vida porque la vida cristiana es integral. Si esta tarde nos está visitando, noche, perdón, alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, queremos decirlo, uno no puede venir al Evangelio y creer que con que hizo una parte de la vida cristiana ya está bien. No, la vida cristiana es integral. Cuando aceptas a Cristo va a ser cambiada toda tu realidad, desde lo espiritual hasta lo material. Él te va a transformar y va a cambiar tu vida si lo dejas a través de la palabra, desde la coronilla a la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Habrá alguna persona que nos visite y quiera recibir a Jesús como su Salvador? ¿Habrá alguna persona? Si no lo hay, entonces, iglesia, y usted dice, no, si yo con el saco a la mitad, con eso vivo, siempre está a la mitad. Ya dije, a veces nos acostumbramos, eso parece normal, pero Ageo dijo, revisen, mediten en sus caminos. 2 veces lo menciona en ese pasaje. Bien, hermanos, vamos a los anuncios. Agradecemos al Señor por todo lo que nos ha permitido hacer. Recordarles que mañana tenemos la oración virtual. Congréguense a través, hermanos, de esta oración virtual. Para